chicos, como verán, hoy vamos a hacer un práctico en el cual vamos a integrar temas que son de crecimiento y desarrollo, la gran mayoría, donde vamos a abordar también un poco la integración de contenidos de nutrición desde la lactancia materna como segundo eje desde la recepción del recién nacido, ¿sí? La idea es trabajar ahora justamente con, en este caso, vamos a ver un video donde vamos a ver una cesárea, un pretérmino, y después un parto normal, donde vamos a ver el nacimiento de una término. Y vamos a ver toda la secuencia de pasos que se hacen para que nosotros después tengamos en la práctica a realizar justamente la valoración y la recepción del recién nacido normal, ¿sí? La recepción del recién nacido saludable. Así que lo vamos a utilizar, si trajeron el guardapolvo, se pone el guardapolvo, la copia que ya le di, después se lo pone fuego, hace calor para la hora práctica, y nos vamos a poner los guantes para hacer toda esa secuencia, ¿sí? Así que primero vamos a empezar con un video, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a ver un video primero, donde vamos a ver, en este caso, un parto pretérmino, una cesárea pretérmino, ¿sí? Como un binomio, o sea, llega a nuestro servicio. ¿Ven en casa los chicos? Bernardo, Ana. Sí, se ve. Una paciente y Sí, van a Guille, salir se ve dos. perfecto. Este es el final feliz que queremos, esta imagen que están viendo. Entonces tiene que haber un equipo que esté dispuesto a la atención de la madre, de ver el parto, el puerperio, el alumbramiento, todo eso, y un equipo dispuesto a la atención del niño para hacer una atención más integradora y lograr este final feliz que le estoy poniendo. Entonces vamos a ver un poco de fisiología primero. Recordemos que el feto se le llama así antes de que nazca, en el momento en el que nace ya es recién nacido y hasta que cumple los 28 días ya es lactante menor. El feto está inmerso en un líquido amniótico protegido de todos los problemas del mundo, tiene un cordón umbilical que le suministra todo lo que necesita. Él está feliz ahí, él está perfecto, ojalá todos pudiéramos vivir ahí para siempre, pero como no se puede, tenemos que ver cuáles son las diferencias que están entre el feto que está adentro y el recién nacido que ya salió. Entonces, primero, oxigenación. Él recibe oxígeno por el cordón umbilical, o sea, él no tiene que respirar, pero el momento en el que salga tendrá que hacerlo. Si no lo hace, puede entrar en asfixia. Esto es una causa de muerte muy importante, entonces esto es lo primero, tiene que iniciar la respiración. Segundo, el cordón umbilical también le suministra de la nutrición que él necesita, principalmente de glucosa. Cuando él nace, esto ya no es así, ya no hay cordón umbilical, entonces él puede entrar en hipoglucemia. Esto se corrige porque él tiene en el hígado una reserva de glucógeno que le permitirá sobrevivir las primeras horas hasta que llegue la lactancia. La lactancia es lo que lo va a mantener vivo en este aspecto. Y finalmente el calor. Él está inmerso en un líquido que tiene la temperatura de su madre. Él no tiene que producir nada, pero al momento de nacer puede entrar en hipotermia y él tiene en su tejido graso una grasa parda, ¿sí? un tipo de tejido graso distinto al que tiene el adulto que le permite sobrevivir un poco al cambio de temperatura tan brusco, pero también necesita nuestra asistencia mediante una cuna térmica de calor radiante y si es que no tenemos esto a la mano, cualquier medio físico como toallas, cobertores, todo lo que garantice proteger estos tres aspectos. Entonces, remontémonos en una línea de tiempo llegando desde el parto. Entonces, ya estábamos en pleno parto, le decimos a la señora puje, puje, y desde el momento en el que sale la cabeza ya no tiene que pujar la señora, y de hecho, cuando hablamos de cesárea, ella no tiene que pujar en ningún momento, pero desde el momento en el que ya asoma la cabeza, tenemos que revisar el cuello. Inclusive si es que lo primero que salieron son las piernas, tenemos que sacar todo hasta la cabeza y revisar el cuello que no tenga cordón umbilical. ¿Esto por qué? Porque el cordón umbilical puede ahorcar al niño, como podemos ver en esta imagen. Esto es una cesárea, está saliendo el niño, esta es la cabeza y quiero que veas que en su cuello está enrollado el cordón umbilical 3 veces, o le está dando 3 vueltas. Esto es muy peligroso, esto se llama circular de cordón y tienes que resolverlo de manera inmediata. Entonces, cuando se trata de una sola vuelta simple, tú lo retiras manualmente, pero si en cambio es algo así complicado que ya está haciendo tensión, tienes que cortar ese cordón umbilical pinzando los bordes contrarios al corte y realizas el corte y primero tienes que solucionar esto antes de continuar con la atención. Ahora,
algo muy importante es que esta comunicación de cordón umbilical con madre tienes que romperla. ¿Por qué? Porque el niño sale al inicio, sale el niño. El cordón umbilical también sale, pero la placenta sigue adherida al útero y no la vas a sacar a la fuerza porque puedes generar una hemorragia. Entonces lo que tienes que hacer es pinzas de un lado, o sea, colocas una pinza aquí, colocas una pinza acá y cortas entre los dos. ¿Para qué? Para evitar que ni del niño ni de la placenta se escape sangre, ¿sí? El ginecólogo se va a encargar de esta parte y tú ya con tu niño con cordón umbilical te lo llevas a la atención que vamos a ver en este momento. Entonces, primero el ABCDE, las causas que más rápido llevan a la muerte al niño. Entonces tenemos airway, la vía aérea, tienes que estar pendiente de que pueda respirar, breathing, que respire, o sea, que haga el esfuerzo ventilatorio, circulatory, ¿qué quiere decir? Que tú revises la piel, el pulso y los latidos cardíacos. Tú te pones el fonendoscopio, escuchas, cuentas por 6 segundos cuántos latidos obtuviste, multiplicas por 10 y esa es la frecuencia cardíaca del feto, del recién nacido en este caso, que debería ser de 110 a 160. Luego, drogas. La D significa drogas, es decir, cualquier sustancia que haya consumido la madre, cualquier medicamento que se le haya administrado 4 horas antes del parto, esto es muy importante, y la evaluación, que no es el examen físico de recién nacido, eso ya lo vamos a ver en un video aparte, pero es como que una inspección general de cualquier causa que inmediatamente pueda llevar a peligrar la vida del recién nacido. Luego vamos a pasar a la mnemotecnia PACES. PACES son las 5 acciones que vamos a tomar en cuenta en la atención del recién nacido y que son, primero, posicionar. Posicionar al recién nacido en una posición que le permita una correcta respiración. Entonces, esta posición se llama la posición de olfateo, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en hacer una hiperextensión del cuello, una elevación del mentón, apertura de la boca y que esto facilite la entrada del aire. Esto es la posición de olfateo. Si es que tienes problemas con esto, puedes colocar una almohadilla o una toalla debajo de los hombros del niño para facilitar la extensión. Luego, aspirar. Entonces vas a tener una perilla de goma que aplastas, introduces en la cavidad, sueltas para aspirar la secreción en exceso y botas la secreción en otro lado para seguir aspirando. Primero vas a aspirar la nariz, luego la boca y faringe y recordar, muy importante, que cuando tú haces la aspiración tiene que ser aspiraciones rápidas, o sea, no puedes ni ser muy profundo ni demorarte más de 10 segundos porque puedes desencadenar un reflejo vagal que baje la presión arterial del niño y esto no nos va a ayudar en nada. Entonces son aspiraciones rápidas, exploratorias, un poquito también agresivas, pero sin lastimar al recién nacido. Y finalmente CES, que es calentar, estimular, secar. Esto se hace a la vez. ¿En qué consiste? Calentamos con la cuna de calor radiante. Estimulamos y secamos con las toallas y esto me refiero a que haces dos acciones a la vez. O sea, quitas el líquido de su piel para que no pierda calor por la piel. Eso es secar. Y al mismo tiempo estás estimulando, o sea, con la toalla le mueves, le molestas al niño de un lado para el otro, para que él ante esto haga una reacción y facilite la función ventilatoria. Para eso es la estimulación. Y también hay algunos cuidados adicionales que vamos a tener en cuenta que ya no tienen que ver con la vida inicialmente del niño, pero que son muy importantes, que son la documentación, o sea, tú tienes que tener un registro completo, llenar la historia clínica y la identificación. Es importantísimo. A lo largo de la historia se han confundido un montón de recién nacidos por eso mismo, porque no se identifican, los pasas a la cuna y, hijo, ¿cuál era el de la señora Rodríguez? ¿Cuál el de la señora Paz? Entonces no se te ocurre nada. Entonces tienes que colocarle una pulsera en la pierna izquierda, o bueno, puede ser cualquiera de las piernas, que tenga sus datos, la identificación. Y puedes hacer profilaxis, o sea, protegerle al niño antes de que nazca de enfermedades prevalentes como conjuntivitis neonatal, le colocas en sus ojitos nitrato de plata en gotas al 1% y profilaxis de enfermedad hemorrágica de recién nacido con una inyección de vitamina K que se coloca en el muslo derecho en la parte anterior. Ya vamos a ver cómo se coloca esta inyección y esto ayuda a una mejor atención. Así que vamos a ver el video. Entonces, muchachos, aquí nos encontramos en una cesárea. Este es el nacimiento de un recién nacido pretérmino, o sea, es prematuro, que además tiene líquido meconial que salió en la rotura de membranas. Entonces es un caso un poquito delicado, pero bueno, vamos a ver. Aquí podemos ver cómo el ginecólogo ya tiene los miembros inferiores. Si ven las patitas del niño, los pies, los miembros inferiores, se ve hasta las rodillas. Y aquí ya vamos a ver el momento en el que ya va saliendo más parte del cuerpo. Ese es el cordón umbilical que podemos ver sobre su abdomen.
Ahí él está revisando que no haya circular de cordón, está haciendo una palpación de cuello para ver que no haya eso y está sacando los hombros del niño ya para poder sacar la cabeza. Como habíamos dicho, si es que él encuentra una circular de cordón, tiene que actuar de inmediato para corregir ese problema, parece que no hay. Entonces miren, ahí va a salir, miren qué hermoso, ahí están haciendo y ahí le recibió la pediatra que inicialmente comenzó con la posición y con la aspiración, como ya habíamos visto, está sacando la secreción inmediatamente porque se trata de líquido meconial. Hace esto antes de llegar a la mesa y ya, se la lleva a la mesa, pero voy a repetir la escena porque hay una cosa que quiero que vean de manera más detallada en cámara lenta. Miren, aquí nació el niño. El cirujano recibe, miren las manos de arriba, recibe una pinza, como la ves, ahí arriba. Pinza a un lado del cordón umbilical. Ahí el asistente le va a pasar otra pinza. Él toma la pinza, va a pinzar al lado de la primera pinza que colocó para dejar una abertura. Ahí le está pasando las tijeras. Arriba, si ven en la pantalla de la parte superior izquierda, corta el cordón umbilical. Miren, ahí en ese momento interrumpe la comunicación de madre e hijo. Y en ese momento la pediatra ya puede dejar la pera, tomar el cordón umbilical, como lo vieron ahí, la pinza con el cordón umbilical, y llevársela a la tensión, ¿sí? Eso quería que vieran un poquito más detalladamente. Entonces miren, ahí continuamos con la posicionamiento, con las, aquí ya estamos en la parte CES, ya se está dando calor por la cuna de calor radiante, se está estimulando con el secado, es un recién nacido que afortunadamente está moviéndose, tiene un buen color, tiene un llanto activo, o sea, cuando están llorando bastante, eso es mejor a que estén callados, eso ya lo van a aprender luego. Y mira, ahí ya, una vez que ya está esto, podemos pasar a las otras partes que les había dicho. Por ejemplo, mira, ahí en la parte derecha, la enfermera está preparando la pulsera que le vamos a colocar en la pierna izquierda para identificación. Ahí tiene todos sus datos ya para que no se nos pierda de una vez. Ya está lista la pulsera ahí y la vamos a colocar. Aquí la pediatra, como ves, está colocando la pulsera en la parte de abajo izquierda de la pantalla. Ahí está, se ve el piecito como coloca la pulsera. Y la enfermera ya le tiene listo ahí la inyección de vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces ella rápidamente coloca la inyección. Esto no tiene nada, mira, ni siquiera sangre después del pinchazo. O sea, no es mayor cosa. Y esa es la solución de nitrato de plata para prevenir la conjuntivitis neonatal, que es un problema muy feo, muy molesto, que es una infección por gonococo o por clamidia de los niños, pero ya con eso se previno. Y mira, ahora ella va a colocar una pinza blanca, quiero que la veas, para hacer más corto el cordón umbilical. Mira, ahí pinzó al lado del abdomen del niño para poder con una tijera cortar el exceso de cordón umbilical para prevenir infecciones como la onfalitis, ¿sí? Entonces eso sería la atención inicial, lo más importante. Ahí él ya lo está colocando como un hermoso tamal, ya lo está cubriendo. Mire, esta es la cuna de calor radiante, les hice ahí un cameo. Y finalmente eso sería ya todo, ya solo vamos a envolverlo un poco de veces más para igual prevenir la hipotermia. Luego le vamos a pasar a que conozca a la madre para iniciar la lactancia, como ya vimos, todas las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y eso es todo, muchachos. Miren, posterior a esto se coloca en una cuna y se protege ahí ya listo. Y del cordón umbilical, de la parte placentaria, esto no lo grabé, se toma esa muestra de sangre que está ahí. Esa es para grupo sanguíneo y para pruebas cruzadas. Eso para no pinchar al niño, ¿no? Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Siento acá si me ven los chicos, estoy en la espalda. ¿Qué es lo que vimos ahí, chicos, en ese primer video? Vimos justamente un nacimiento de un prematuro, ¿sí? Y ese prematuro, obvio, requirió una cesárea. Ustedes saben que hay dos formas en las que se pueden hacer. El nacimiento se puede dar por una cesárea o por un parto. La cesárea justamente se da cuando existen patologías en la mujer o que justamente estemos ante un evento que se llama sufrimiento fetal para el bebé, ¿sí? Y eso puede ser una hipertensión, una diabetes gestacional, etc. Está enfocado, obvio, siempre en cuestiones que se originaron en la madre. Entonces, bueno, fíjense que nació prematuro, por lo tanto,
requerimos una cesárea. Y a diferencia de un nacido a término, los prematuros tienen más riesgo que el test de Apgar de depresión. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan del test de Apgar? Cuando nosotros evaluamos la apertura de la UP de crecimiento y desarrollo, habíamos dicho que una cosa es definir a un recién nacido saludable. Y cuando hablamos de recién nacido saludable, decimos que tenemos que tomar dos parámetros importantes. Uno de ellos es vitalidad y la otra es maduración. La vitalidad es Apgar, la maduración es Apgar. Bien. Nosotros tenemos que ver, como dice ahí, que justamente lo primero que tenemos que hacer es ver a qué altura se corta el cordón umbilical. En este caso, una cesárea. El corte se hizo ahí a la altura del abdomen de la madre. Lo mismo que va a pasar a la altura del parto. ¿Por qué? Supónganse que acá usted tiene el bebé. Este bebé, que acá está la madre, el corte del cordón tiene que hacerse a la altura de la madre, nunca el bebé abajo de la madre, porque si no la sangre puede bajar de la madre al bebé. ¿Entienden? Entonces siempre al bebé lo vamos a colocar encima de la mamá, en el abdomen para hacer el corte. ¿Entienden? Nunca abajo vamos a hacer un corte de cordón, porque si no la sangre cae por gravedad. Y no queremos que haya intercambio de sangre de la madre con el feto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ustedes van a ver que el médico lo que hizo fue lo siguiente. Colocó por encima del abdomen de la madre, dos pinzas que se llaman pinza de hemostasia. Me falta una. Me falta una. Los líos que tenemos acá. Acá. ¿Ven? El cirujano colocó las dos pinzas, ¿está? De hemostasia, en este caso, donde primero, al realizar esto, interrumpe la circulación materno-fetal y corta recién ahí, ¿sí? Entre medio de esas dos pinzas. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, por un lado, el cordón, ¿sí? Que es del feto, del bebé, y el otro extremo se llama cordón placentario, porque es lo que está conectado directamente a la placenta. Y en esa parte del cordón placentario, ¿sí? Es donde justamente se va a realizar el muestreo, se va a extraer, ¿sí? Justamente con una 48, una jeringa de 10 mililitros y una aguja 48, voy a hacer la extracción del cordón placentario, voy a extraer sangre para el grupo factor y pruebas cruzadas, por ejemplo, RH, para ver si es incompatible o no y ver si me va a hacer algún riesgo de hemorragia sanguínea, ¿sí? Cuando hay un cruzamiento de sangre que no corresponde. ¿Sí? La madre, el grupo factor, está en la arteria uterina, que es antes de entrar a la placenta. En la placenta ya viene circulación que es propia del bebé. Entonces ahí tenemos que ver la compatibilidad del grupo de él con la mamá. ¿Sí? Bien, entonces, antes de traerlo con la pediatra, justamente, antes de ese corte, se extrae automáticamente de la parte placentaria, se extrae justamente la sangre que vamos a utilizar para la muestra de factor, grupo factor sanguíneo. ¿Bien? Ahora, vamos a ver en el segundo video, ¿sí? Un parto normal con la valoración de Apgar. Y después vamos a ir viendo cómo nos preparamos para hacer esta práctica. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un videito más cortito, donde vamos a hacer un parto normal y el Apgar. ¿Sí? Oh,
golpecitos en las plantitas de los pies. Golpecitos, no como antes que les daban golpes en la patita y eso, ¿no es cierto? Entonces, nuestro bebé ya está llorando. Secamos bien. Entonces, vamos a ver el tono muscular. Si tenemos sin tono, si nuestro bebé está flácido, es un 0. Si nuestro bebé tiene pequeños movimientos, es 1. Pero si nuestro bebé está activo, es 2. Entonces tenemos 2, tono muscular 2. El llanto, la alerta. Si nuestro bebé está callado, 0. Si nuestro bebé tiene un pequeño sonidito, 1. Pero nuestro bebé está llorando, entonces tenemos 2 más, 4. El color, si nuestro bebé está morado, 0. Si nuestro bebé tiene cianosis en los piecitos, en las manitos, 1. Y si nuestro bebé está totalmente rosado, 2. Nuestro bebé tiene un poquito de cianosis, ¿cierto? Sería 1, 2, 4, 1, 5, ¿cierto? 2, 4, 1. ¿Qué más valoramos? Valoramos la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca menos de 40 es 1. Una frecuencia cardíaca de hasta 100 es 2. Y una frecuencia cardíaca más de 100, de menos de 100 es 1. Cuando es una frecuencia cardíaca más de 100 es 2. Entonces tenemos 2 más. 2, 4, 5 más 2, 7. Si nuestro bebé tiene una frecuencia respiratoria más de 30, tenemos una puntuación de 2. Entonces nuestro bebé está llorando todo bien y tiene una frecuencia respiratoria más de 40, de 30. Entonces tenemos 2. Ya, entonces ahí sí hacemos las cuentas. 2 del tono, 2 del llanto, 4. 1 de la coloración, 5. Ya, póngale dentro, 5. De la coloración, 5. ¿Qué más? De la frecuencia cardíaca, 7. Y de la respiratoria, 8. Entonces nuestro bebé tiene un ardor de 8 al primer minuto. Eso se hace al primer minuto. Ahora, revisamos todo. Tenemos que ver que el cordón umbilical tenga 2 arterias y una vena. Las 2 arterias se ven como unos cuernitos, no sé si se dan cuenta aquí. Tenemos un cuernito aquí y otro cuernito aquí. Aquí está uno y aquí está el otro. Son 2 arterias y la vena siempre la vamos a encontrar colapsada. Entonces tenemos 2 arterias, una vena, ¿sí? Vamos a pasar, tallar, tomar el perímetro cefálico. Yo tengo fiebre media. Es importante que lo hagamos rápido porque los bebés se enfrían de la temperatura. ¿Qué necesita? A poquito de bebé. Chicos, me van anotando. Ya lo. 2750. Ya. Tiene 45.5 de talla. Ya. 34 de perímetro cefálico. 10 de braquial. Ya. Tiene un perímetro cefálico de 34,5, 45,5 de talla y 2,750 kg. Los datos. ¿Mira, Tamar? Ahora voy a hacer con fuera. Normal. Es la variación de la talla y el perímetro cefálico. Afuera estoy con 200.
Ah, chévere. ¿Está bien? La tenemos aquí toda la noche. Sí, Ahí está el mismo de la sala. Hacemos esta maniobra. Ahora Si no hay algún 250. problemita en la cadera. Si escuchamos algún clic, es un signo de que tendríamos que mandar a hacer el Ah, la talla, perdón. La talla es 50. Y 45, 5. 50, digamos. Tenemos unos reflejos que se llaman reflejos primarios, que es la alerta, la succión. Ya. Los bebés saben desde chiquititos que es una succión. Ellos empiezan a succionar. Tiene buen reflejo de succión. El reflejo del agarre. Mira. Él se agarra. ¿Sí ven? Ya. Alzamos. Y vemos las fontanelas. Las fontanelas son las uniones de los huesitos. Son membranas, las cuales cuando van creciendo van cerrándose poco a poco. Estas están abiertas hasta que el cerebrito crezca lo que tenga que crecer. Si nacen cerradas estas, los bebés se quedan con una cabecita chiquitita. Tenemos la fontanela anterior y en la parte de acá atrás la fontanela posterior, que es la unión del occipital con los temporales. Y esta es del frontal con los temporales. Y las fontanelas de acá, que estas casi nunca están abiertas, pero muy pequeñas. Más están abiertas las de adelante. Esta tiene que estar normal, no tiene que estar tensa ni abombada, ¿no? ¿Ya? Revisamos las orejitas, que tengan una buena implantación. Y el cuellito. Ya. Estamos normal con este bebé, ¿no? Bien. Por lo pronto, entonces, vimos un bebé normal, el otro también nació normal. El prematuro, dentro de todo, ¿sí? Nació con características de parámetro normal. Fíjense que tenía una talla de 45,5, tenía unos medio centímetro menos, no, tenía 4,5 centímetros menos a lo que es lo estándar, que es 50, el estándar dentro de lo normal, pero después todo el resto estaba normal. Así que no es tampoco una variación importante que nos desvíe. Así que bueno, el nacimiento fue normal. Bien, vamos a ver entonces todo lo que vimos en esa secuencia, lo vamos a hacer en el práctico acá, justamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, ustedes tienen en la estación número 1, que es recepción del recién nacido, la identificación del recién nacido. Si una vez que terminemos con todo esto, nosotros vamos a completar esta planilla, en realidad ya está completa, donde se ponen los sellos en justamente el piecito izquierdo, el piecito derecho y el sello de la madre, el pulgar de la madre, para luego presentarse al registro civil y hacer la justamente identificación con el documento del niño. ¿Bien? Con respecto a la identificación que vieron ahí en los videos, se puede identificar la mano, la pierna, si no necesariamente las piernas siempre, ¿sí? Pero eso va a depender de cada institución o maternidad. ¿Bien? Perfecto. Se van a colocar los guantes, ¿sí? ¿Cómo se van a colocar los guantes? Quiero que se los coloquen prolijamente, como se los voy a enseñar ahora, ¿sí? Si bien estos son guantes de examinación, son básicos, no son los guantes que usamos en cirugía, que requieren una preparación más específica, igual tenemos que tener un poquito de precaución a la hora de colocarnos estos guantes. Así que yo les voy a enseñar cómo se los van a colocar cuidadosamente estos guantes, ¿sí? Que son los de examinación. Pero podemos, digamos, tratar de tocar lo menos posible a la región, ¿sí? Por ejemplo, me voy a colocar el primero, ¿sí? Y fíjense que voy a tomar solamente el extremo del guante sobre la mano que voy a colocar, ¿sí? Lo único que puedo llegar a tocar es apenita, ¿sí? Las extremidades,
¿sí? Y no todo el guante, tratar de que no toque todo el guante, ¿sí? Entonces, con el extremo voy ayudando mi otra mano, y ahí me puse un solo guante. Ahora, ya teniendo este guante colocado, sí puedo utilizar, sacar el siguiente, ¿sí? Y colocarme el segundo guante, ¿sí? Y puedo utilizar para ayudar, si tengo problemas para colocármelo, ya el guante, la mano que tengo con el guante utilizado. Bien, entonces esa mano evito contaminar lo menos posible un guante de examinación. Si es un quirúrgico, no, tenemos que hacer toda una preparación específica, ¿sí? Eso lo vamos a ver el año que viene según. Bien, ya tenemos colocados nuestros guantes de examinación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar de a dos, ¿sí? De esos millones 3, una va a trabajar con el oxígeno, ¿sí? La suministración de oxígeno directo a los bebés, y otras dos van a hacer la recepción como yo le vaya indicando. ¿Está? A ver, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Viene de la sala de parto. Tienen que acomodar acá las jeringas. Ustedes van a usar para... Bien. Perfecto. ¿Cuáles son los elementos de trabajo que vamos a utilizar en la recepción? Primero, vamos a utilizar el clamp o la ligadura umbilical, ¿sí? El clamp de plástico, que es justamente para cortar mucho más el cordón umbilical, ¿sí? Hacerlo más cortito. Y este clamp, que es plástico, solamente lo va a tener el bebé colocado por 24 horas. ¿Sí? 24 horas, porque después se va a comenzar el proceso de momificación y de putrefacción que va a ir achicando cada vez más justamente el cordón umbilical. Bien, hasta que se caiga entre el día 7 y el día 10, aproximadamente eso va a variar en cada bebé. Bien, otra de las cosas que vamos a usar, como dijimos, el oxígeno central. En este caso yo transformé un, ¿cómo es? Un nebulizador, cambié el proceso de presión central para generar oxígeno adentro, ¿ven? Ustedes se ven, generé oxígeno directamente ahora con este aparato. Y esto es lo mismo que estuviéramos conectados a un oxígeno central, donde le estuviéramos aportando el oxígeno al bebé mientras estamos haciendo las evaluaciones correspondientes de la recepción. ¿Bien? Segundo, ¿qué otra cosa importante tenemos acá para el trabajo? Tenemos la perilla de goma para hacer justamente las aspiraciones de fosas nasales, de boca y de faringe. Tenemos, por otro lado, una sonda nasogástrica, ¿sí? Una sonda nasogástrica, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Una K35, que vamos a usar para hacer justamente, en este caso, una aspiración de vía respiratoria, de vía digestiva, en el caso que un bebé haya tragado mucho líquido amniótico o líquido meconial en la vía respiratoria o en la vía digestiva. ¿Tá? Vamos a usar una sonda nasogástrica de tipo K35. ¿Estamos? Que la vamos a utilizar conectada a una jeringa de 10 mililitros. ¿Estamos? A una jeringa de 10 mililitros para hacer la aspiración completa del bebé. ¿Está? Este sería el protocolo que usamos en NEO acá en el Hospital Centenario. Ahora, tenemos la sondita. ¿Qué otro elemento más vamos a utilizar para la recepción? Van a utilizar, ¿sí?, las gotitas de nitrato de plata al 1% para administrar en cada ojito, ¿sí?, al bebé para la prevención de la conjuntivitis gonocócica. Bien, y acá justamente yo lo que hice fue didácticamente ver cuando hacemos el corte del cordón umbilical, es ver cómo nos queda. Justamente ustedes van a ver que queda la vena central y las dos arterias rodeándolo. Entonces, cuando yo corte, coloque el clamp para achicar el cordón umbilical después de lo que me dio el cirujano justamente con la pinza, yo al colocar el clamp me va a quedar así. Lo que yo voy a ver es esto, ¿sí? Me voy a imaginar una vena central con dos arterias periféricas. ¿Ven? En casa esto es didáctico, está armado así para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Tengo el clamp con la vena y la arteria que generalmente es espiralada que rodea justamente a la vena. ¿Bien?
Entonces, esto es lo que me quedaría justamente en la posición. Después tenemos que tener en cuenta con respecto al cordón umbilical, algo muy importante. Hay mucha controversia con respecto a si limpio el cordón, no limpio el cordón. Bueno, cada cátedra maneja su dato. Por ejemplo, acá en pediatría del Hospital Centenario, generalmente no se recomienda hacer el lavado del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque hay algunos médicos muy antiguos que indican el lavado con alcohol. Y justamente el cordón umbilical a las 24 horas se achica con el clamp. A las 24 horas se achica, retiramos el clamp, se sigue achicando, pero comienza un proceso que se llama momificación, como de las momias, ¿sí? Se empieza por esto un proceso de fibrina, ¿sí? Guille, consulta. Vos decías que que el clamp se retira a las 24 horas. A las 24 lo retiramos acá, sí, sí. Ah, bien, porque hasta donde yo sé, no se lo retira, se cae solo en el, como decías vos, en el día 7 o el No, el cordón sí, el clamp para que no moleste a las 24 horas se lo sacamos. ¿Sí? Ah, mira vos, bueno, por ejemplo, yo creo que eso depende de cada institución, ¿no? Eso, en cuanto a la limpieza, que sería del cordón umbilical, hasta cuando nació mi primer hijo, tenía indicado la curación con alcohol al 70%. Ahora, por ejemplo, ya no se usa más el alcohol, así que no se hace ninguna curación. Nada, eso va dependiendo de acuerdo a los protocolos de la Sociedad Argentina de Pediatría, que van modificando. Muy bien, exactamente, muy bien, Ana. Es por eso lo que decías, ¿qué es lo que hizo cambiar eso? Realmente, acá en el Hospital Centenario, ¿sí? Generalmente en lo que es la facultad, se enseña que el clamp lo retira a las 24 horas, pero después el cordoncito se cae solo, el resto cae solo, para que no le genere molestia tantos días al bebé, ¿sí? Claro. Entonces, vos a las 24 horas se lo sacás y él se va a la casa sin el clamp, ¿sí? Ah, mira vos. Vos sabés que allá, por ejemplo, no se los retiraba por el riesgo de hemorragia, porque no siempre se seca las 24 horas del todo, ¿viste? Entonces lo que hacían era con el pañal protegerlo, entonces no tenía contacto directo con la piel del bebé, ¿viste? Claro, lo que se coloca acá, por ejemplo en Rosario, en muchas instituciones, se coloca el triple colorante. El triple colorante, cuando ya le colocamos el clamp, es una sustancia que le agrega un color que se hace azul, verde y violeta. Tiñe al cordón umbilical con esos tres colores. Y eso en menos de 10 horas lo secó. Ah, mira. Entonces de esa manera vos lo retirás. Es una sustancia que elabora el mismo Hospital Centenario. Y lo empezó a dar a las instituciones privadas acá en Rosario. Así que se usa el triple colorante, se llama. Entonces, son técnicas de cada cátedra, ¿sí? Pero inclusive yo cuando hice pediatría en su momento, pediatría te decían que lo tenías que dejar acá, la misma cátedra en su momento, cuando yo la cursé, 36 horas solamente el clamp. Ahora lo bajaban a 24 por el triple colorante. Pero es como decimos, cada cátedra, cada institución. Guille, otra cosa también seguramente para los chicos que desconocen, el tema del alcohol. El alcohol para muchos le debe generar una pregunta de que les debe arder o algo a los recién nacidos, pero no es así, no arde, por eso justamente se lo usa más para que seque. Exacto, pero ¿por qué se recomienda? No sé si se lo sacó ahora. Hoy directamente no se coloca nada. Es decir, se saca el clamp y no hacemos curaciones ni con alcohol, ni con iodopovidona, hidropervinosa, ¿sí? Porque justamente el cordoncito umbilical se va a caer entre los 7 y los 10 días, ¿no? Se va a caer solo, porque ocurre un proceso llamado momificación, donde se comienza a producir una proteína llamada fibrina, ¿sí? Como si fuera un coágulo, y después viene la putrefacción. Se pudre solo. ¿Por qué? Porque justamente en la zona umbilical hay bacterias con la flora normal. Entonces esas bacterias van a generar la putrefacción para ir reduciendo el tamaño del cordón umbilical hasta que se caiga. Si yo le agrego alcohol a la zona, estoy justamente barriendo flora normal. Y entonces de esta manera sí estoy contribuyendo a que el bebé pueda sufrir de una infección
en el ombligo o en el cordón que se llama onfalitis. ¿Tá? Entonces, por eso no se usa, porque se ha comprobado que el uso del alcohol para secar ha generado más casos de onfalitis que dejarlo solo. ¿Tá? Entonces, obviamente que dejarlo solo implica que el padre, se lo educa al padre, que tengan en cuenta de que no haya alguna, no tenga alguna secreción purulenta, que no quiere decir que no llegue a pasar, porque puede llegar a pasar. Más allá de que no eso se recomienda oler. El padre, la madre tiene que oler el cordón, tienen que oler cómo se ve la zona. Hay que enseñarle, ¿no? Lo único que te permiten es agua. Agua, puedo usar solución fisiológica en el peor de los, si tenés, hasta ahí. Más de eso no. Agua, solución fisiológica, eso está todo bien. Y después, obvio, siempre revisar la zona, oler la zona, eso es lo que le tenemos que enseñar a los papás. ¿Sí? Pero muy bien aporte, muy bien. ¿Viste? Todo va variando ahora la zona, los hospitales, pero más o menos en Rosario se maneja este protocolo. ¿Sí? Sí, me pasó que con el bebé, por ejemplo, no le hice curaciones, así que igual yo soy, claro, igual yo me fijaba y claro, tenía así como una secreción, viste, se la he limpiado 1 o 2 días, se lo he limpiado yo, como conozco del tema, entonces se lo he limpiado, obvio, pero bueno, tiene son protocolos diferentes que se manejan en diferentes instituciones. Exactamente. Pero bueno, obvio, siempre se rige de acuerdo a la Sociedad Argentina de Pediatría, que va modificando los estudios. El cambio de la limpieza del cordón proviene de una actualización que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, por el barrido de la flora, justamente. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el trabajo. 2 van a hacer la recepción, ¿sí? Y 1 va a venir a oxigenar a nuestro pacientito. Bueno, ¿recuerda, boludo? Yo no. Con eso, ¿qué hace con cartera? ¿Va a recibir un bebé? ¿Va a ir a la sala de parto con cartera? Bueno, la que te decís, no, ponete así. ¿Lo saco? No está, señora. Poné. Bueno, usted venga acá al oxígeno. El oxígeno se lo va a ir dando de a poquito acá, después ella ahí, la que vamos a acercar, ¿sí? Siempre cerquita, después va a cambiar. Bien, vamos a empezar con la recepción. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Ustedes recibieron, ¿sí? Sacá el plan, Francis, ponételo acá, venga acá. Bueno, ustedes recibieron al bebé y se lo trajeron a la mesa de recepción. El cirujano se los entregó y ustedes lo trajeron a la mesa de recepción. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estimularlo, calentarlo, ¿sí? Con las compresas como vimos. Hay que hacer el pase, ¿sí? Sin miedo. Hay que estimular. Sin miedo, ¿sí? Con toda la sabanita, los pies, la espalda, la cabecita, sin miedo. Estimulemos. Hay que estimularlo al bebé. Eso es lo que hay que hacer permanentemente, ¿está? Estimulamos con el oxígeno, si no se me va el oxígeno. El oxígeno, por favor. Ahí está, muy bien. Estimulamos, perfecto. Bien. Perfecto. Traeme un poco de oxígeno acá, pues se me asfixia. El bebé acá 2. El bebé 2. ¿Voy por atrás? No, puede venir y darle lugar un poquito para que quede. Se me asfixia el bebé 2. Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Justamente vamos a colocar el clamp. Cada una busca un clamp. ¿Sí? Recuerden que la colocación del clamp es bien pegadito o 4 traveses por encima del dedo. ¿Sí? Exacto. Marcar 4 traveses de dedo. Ahí. ¿Sí? Exactamente. Ahí. Al finalizar los 4 traveses de dedos, colocas el clamp. Y ahí con la tijera harías el corte. Simulás, porque no va a cortar, ¿no? Simulás bien al ras como que va a hacer el corte. ¿Está? Y lo dejas ahí apretada. Al dejarlo apretada, no, la tijera ahí como que queda al ras. ¿Sí? Bien, Francesca, bien. Y nosotros lo que veríamos esto. Hicimos el corte y observaríamos justo en ese corte esto que encontramos acá. La arteria, las 2 arterias con las venas. ¿Sí? Esto es lo que ustedes encontrarían justamente. Perfecto. Bien. Seguimos estimulando. Vamos estimulando, oxígeno, el bebé, sigamos. Esto es todo secuenciado. Todo secuenciado. Seguimos estimulando el bebé.
Seguimos estimulando, secando, calor. Bien. Bueno, ahora, ¿qué viene lo siguiente? Vamos a hacer las aspiraciones. ¿Bien? Comenzamos con la aspiración con la pera de goma. ¿Sí? Van a aspirar una fosita nasal, secamos acá, otra fosita nasal, secas acá. ¿Bien? Ahí. Sí, ahí. Otra fosa nasal, ahí. Boca, boca, secás, apretá y farín, un poquito más profundo. Dice, Sí. quiero que me tomen esta UP. Ah, bueno, eso ojalá, sí. Todos quieren esta. Uno. Seca, bien. Sin miedo, tengo miedo, Karen. No pasé, animate, rápido, como si fuera que estás trabajando. Sí. Bien, seguí secando, perfecto. Ahora, pensemos de que el bebé fue un prematuro, tragó mucho líquido meconial, mucho líquido amniótico. Por favor, sacamos la sonda nasogástrica. Bien. ¿Cómo voy a medir la parte de la sonda nasogástrica que voy a colocar? Está acá 35. Justamente tomo, ¿sí? Desde el origen de la sonda, voy hasta de la oreja a la nariz, de la nariz hasta la mitad del abdomen, que sería su estomaguito. Esta punta que me quedó libre es todo lo que voy a introducirle al paciente, ya sea o en vía respiratoria por fosa nasal o vía oral, orofaringia, para retirar. ¿Estamos? ¿Y con qué lo vas a retirar? Con una aguja, con una jeringa, la de 10 mililitros. Colocás acá y hace lo mismo. Medilo. Es por acá. Del émbolo, medilo. Perdón, ¿Es acá? ¿Sí? Sí, te pregunto, ¿cómo hiciste la medición? ahí va. Esperá que te mostrá a Karen, a ver. A ver acá. Así. Mide desde el oído hasta la nariz, de la nariz baja hacia el abdomen. La mitad del abdomen que sería la pancita. ¿Sí? Dice, sería Sí. desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y hacia la apófisis sifoides. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer? No voy a hacer por acá. La mitad, claro, lo que te quedó el resto. ¿Sí? No. Si vos haces, ¿sí? Lóbulo de la oreja, la raíz nasal y bajás la apófisis sifoide ahí. Sí. O sería el epigastrio. Sí. Eso que te quedó libre es lo que vas a introducir. ¿Ves? Entonces, coloca acá la jeringa. Y ahora introducí hasta ahí, está casi la mitad. Porque es pediátrica esa sondita. Es la mitad casi. Ahí la metemos por la boca, pues no tenemos perforada las fosas nasales. ¿Eh? Ahí está, justo ese punto. Ahí. Ahí está, listo. Y ahora vas a tratar de sacar, bien. Hasta 2 veces podemos intentar con la misma sondita al bebé sacarle. ¿Sí? Hacemos así. No. ¿O sería sacar? Sí, perfecto. Sí, sacá. Y ahora volvemos a sacar. Perfecto. Y no sale más, ya está. Listo. Ya podés sacar toda completa la sonda. Muy bien. Perfecto. Probá ya. Francina. Medila. Lóbulo de la oreja. Raíz nasal. Y bajá a la apófisis sifoide, casi un poquito abajo. Ahí. Bien. Ahí. Todo eso vas a meter hasta donde tenés la marca. Esto lo van a volver a hacer en cuarto, pero ya poniendo suero, poniéndole muchas otras cosas más le van a agregar. Más avanzada en la recepción. En primer año se hacía esto, siempre se hizo esto. Pero bueno, hace 2 años que esta facultad saca cosas. Bueno, respiramos. Muy bien. Perfecto. Seguí estimulándolo, Karen. Estimulámelo, no quedemos quietos. Seguí estimulándolo. ¿Sí? Seguimos estimulando al bebé. Bien.
Bueno, ¿qué hacemos ahora? No importa, después ordenamos ahí. Bueno, vamos a colocar las gotitas, vamos a colocar la inyección intramuscular. Acuérdense, intramuscular, usamos una de 1 mililitro, ¿sí? Vamos a colocar 1 mililitro, justamente, ¿sí? De vitamina K, ¿está? ¿Cómo se coloca intramuscular? En este caso, acuérdense que es a 90 grados, ni de costado, ni de perfil, nada, siempre a 90 grados recto, en la región anterolateral. Que se encuentran los chicos ahí. En la región anterolateral del muslo. Anterolateral, bien hacia afuera en el muslo. ¿Está? Ponele despacito porque aquí ya está re fuerte la pierna. ¿Sí? Tengo que introducir. Recto, sí, introducilo. Más acá. ¿Está? Recto, 90 grados. Sí. Sí. Ahí. Ahí está, perfecto. Bien, sin miedo está. ¿Entró? Sí. Listo. ¿Entró? Ahí sería, ¿no? Sí. Pero después, claro, está muy fuerte la pierna, eso tiene. Sí. Hay que quebrar. Ahí está, ahí entró. Listo. Guarda para pinchar. Y ahora colocamos las gotitas de nitrato de plata al 1%. Apretá bien que salga, no, que salga. Frente. Ahí está, una gota, la segunda gota. Bien, la gotita, China. Seguir estimulándolos. Siempre la estimulación. Bien. Ahora vamos a evaluar las fontanelas. Acuérdense, vamos a palpar el bebé, las fontanelas. Guille, Sí. mientras estimulamos al recién nacido, hay que realizar el Apgar. Todo eso se va haciendo el ácar, exactamente. El ácar se va haciendo ahí. Por eso ahora vamos a medir, palpamos la fontanela. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Acá ya estamos haciendo el ácar de los 5 minutos. El ácar del primer minuto lo haces en la sala de parto, no en la mesa de reanimación. ¿Eh? Acá vas a hacer el segundo evaluación de ácar. Mientras el cirujano está cortando el cordón umbilical, es decir, mientras está recibiendo, ahí se está haciendo al minuto justamente el primer APGAR. Y ahora, acá hacemos el segundo APGAR. Mientras estamos haciendo esto, vamos a estar moviendo el color. Fíjense, ¿está rosado? Sí. ¿Respira? ¿Llora? Sí. ¿Está? ¿Se mueve? ¿Tiene tono muscular? Bueno, ahora que nos queda justamente la valoración cardíaca. Ahora apague eso. ¿Cómo evalúo cardíacamente al paciente? Nosotros tenemos, acá ustedes me ven con este estetoscopio, que es tanto campana adulto, campana pediátrica. Yo voy a usar la campana pediátrica. Lo vamos a valorar justamente sobre la línea intermamilar. ¿Sí? Sobre la línea intermamilar voy a ocultar a ese paciente y tiene que tener una frecuencia cardíaca superior a 110 y hasta 120 minutos también, 120 latidos por minuto podemos encontrar. ¿Sí? Voy a ocultar. Entonces ustedes tienen el estetoscopio, colóquenselo y van a hacer una ocultación para ver si encuentran una frecuencia cardíaca que esté superior a 110 latidos por minuto. ¿Está? El estetoscopio se coloca así, al revés, ¿no? Exacto. ¿Sí? Inclinado así. ¿Está? Imagínense que están con los latidos y te tiene que dar un latido superior a 110 para que hablemos de la normalidad. No. Usted no tiene pediátrico, chicas. Este es común.
El mío sí es pediátrico. Usted es común, es ahí. El mío es pediátrico. Pediátrico y adulto. Usted tiene uno común. ¿Está? Una campana común. Entonces, ¿sí? Ocultamos, nos tiene que dar 100. 110. ¿Bien? Perfecto. Y la respiración. Nos tiene que una respiración mayor a 30. Por lo tanto, para el ACA, que no sea mayor a 7 para que sea positivo, ¿no? Bueno, ¿bien? ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Bien. Pase ahora Camila y una le va a hacer el soporte de oxígeno. Espera que acomodamos, Cami. Esto dejamos por acá. Si pueden ver cómo vamos a hacer la práctica. Dejamos esto acá. Quita la sonda. Sacar el clamp. Por la duda. Tenés la tijera del cirujano. Llego acá. Bueno, presta el oxígeno, recibió el bebé, comience la preparación. Bueno, estimulamos al bebé. Camila, estimule sin miedo. Bien, estimule, vaya estimulando. Bien, pasamos ahora al corte. ¿Qué vamos a hacer? Cordón umbilical, como dijimos, te vas a ubicar, primero vas a medir 4 traveses de dedo por encima de la región umbilical, ¿sí? Del abdomen, ¿está? Para poder colocar el clamp. Bien, ahí vas a cortar, simulás que hacer el corte. Bien, perfecto, seguí secándolo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pasamos a la siguiente, aspiraciones. Aspiración de fosa nasal. Fosa nasal. Estamos yendo. Fosa nasal, una fosa nasal, ya está. Fosa nasal, boca, faringe, más profunda la boca. Bien. Ahora la aspiración con sonda nasogástrica. Muy bien. Lóbulo de la oreja, raíz nasal, apófisis coides, acá, y ahí lo que resta, introducís. Con la jeringa de 10 vas a extraer. Es la 10. Esa es de 1 mililitro. La jeringa de 10 vas a extraer. ¿Sí? Máximo, saca todo lo que puedas. Limpia, saca. Volví otra vez, una segunda vez, a ver si sale algo, y no, ya está. La segunda vez retiramos la sonda completa. Bien, ahí ya retiraron la sonda. Bien, seguí estimulándolo porque le hiciste una invasión.
Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocación de la gota en nitrato de plata. Gotitas. Una gota en cada ojo. Que caiga. Fíjate. Ahí está. Perfecto. Una gotita cayó en cada ojo. Bien. Seguí estimulándolo. Tapaste la gota. Y ahora vamos a colocar la de la hemorragia, la vitamina K antihemorrágica, en la región anterolateral del muslo derecho. Intramuscular se coloca de manera a 90 grados. ¿Sí? Generalmente lo ideal es agarrarlo así. ¿Está? Recto, sin miedo. ¿Está? Acá, cargá. Generalmente es 1 mililitro. Cargá. Y a 90 grados recto, recto, recto. En la región anterolateral, bien, ahí es recto. ¿Otro? No, está muy duro. Ahora. Esto no es anterolateral. Anterolateral es ahí. Ahí es anterolateral, está muy bajo. ¿Sí? Bien. Vamos. Tape. Siga calentándolo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vas a hacer la valoración de justamente las fontanelas, fontanelas, si están todas palpables, anterior. Siempre acordate, no, se levanta el bebé de acá, de atrás, y ahí empezamos a palpar. ¿Sí? Lo levantamos un poquito, siempre con la manito atrás. ¿Está? A palpar, fontanela anterior, fontanela posterior, si se encuentra en una lateral. Bien. Y ahora vas a escultar al paciente, a ver si tiene una frecuencia cardíaca óptima en esta segunda valoración del APGAR de los 5 minutos. ¿Bien? Tiene que dar arriba 110 para que sea positivo. ¿Bien? Mira el color, fíjate que esté rosado, fíjate que esté llorando, ¿sí? Que tenga tono muscular. ¿Está? Y evaluamos el APGAR. Es un recién nacido término, vigoroso y saludable. ¿Bien? Vamos, apague nomás. Muy bien. En caso de que nosotros nos encontremos, entonces ella, en caso de que nosotros nos encontremos, no sé si lo dije, fíjense que ante un prematuro, en el caso de que el bebé nos dé un APGAR menor a 4, ¿sí? Puede ser que el APGAR, recuerden ustedes que el resultado del APGAR, ¿cuánto nos podía dar? Nos podía dar un APGAR de 7 a 10, ¿no? El APGAR de 7 a 10 nos decía que era un niño vigoroso, ¿está? De 7 a 10 es un niño vigoroso. Si el APGAR era entre 4 y 6, quiere decir que es un moderadamente deprimido. Y si era por debajo de 4, está deprimido. Si es moderadamente deprimido, solamente, justamente con los masajes, es suficiente. Mucha estimulación de masajes es suficiente. Pero en el caso que yo tenga un deprimido, comienza la reanimación cardiopulmonar avanzada y el sostén de oxígeno va a ser con el AMBU. La ventilación del paciente va a ser con el AMBU. Por eso ustedes fíjense que nosotros usamos, en el objetivo de la recepción, en el primer video, vimos el ABCDE. Primero, garantizar que respire bien, monitorear que tenga una vía permeable, ventilatoria, una vía respiratoria permeable, que tenga una buena circulación,
que sepamos qué drogas fue suministrada 4 horas antes del trabajo de parto, porque eso podría condicionar a que el bebé esté deprimido ahora. Y la evaluación general, cuánto pesa, cuánto mide, cuánto, ¿sí? Pero si está en un modo deprimido, menor de 4, hay que hacer RCP. ¿Y cómo conecto el oxígeno? Este oxígeno ya no me sirve, entonces va conectado a la válvula del AMBU. Y fíjense que la bolsa, el reservorio de oxígeno, se va a insuflar para aumentar la presión positiva del oxígeno. ¿Ven? La bolsa se está empezando a insuflar, ¿tá? Para generar una modificación del aporte de oxígeno que voy a generar en las ventilaciones a ese paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy generando, una ventilación avanzada, ¿sí? Y obvio que el bebé va a ir a cuidados intensivos, no va a quedar en esta sala de reanimación, lo vamos a llevar a una unidad de cuidados intensivos rápidamente, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Y con drogas inotrópicas para lograr el manejo. Bien, ¿qué otro dato es importante tener en cuenta? Dijimos que un recién nacido tiene que tener, para ser considerado dentro de la normalidad, que haya nacido entre la semana 37,1 en adelante a una semana 41-42. Por debajo de 37 era pretérmino, por encima, entre 37 y 41 es posttérmino, y por encima de 42 posttérmino. Ahora, ¿qué otro dato es importante? También cuando hicimos la evaluación del APGAR, cómo lo calificamos, si es saludable o no, tenemos que hacer la antropometría. ¿Y cuál es la talla normal? La talla normal es justamente 50 centímetros. Nosotros vimos ahí que en el video había modificado un poquito y nos quedaba 45,5. Bueno, una variación menor. Pero pues, el perímetro cefálico tiene que ser de ¿cuántos centímetros? De 35 centímetros. Y recuerden que se toma midiendo el plano de Frankfurt, que ahora lo vamos a hacer, cómo se mide el perímetro cefálico, ¿sí? Y el peso tiene que ser de 2,750 kg hasta 3,750 kg, porque ya con 4 kilos, antes era 2,500 o 4, recuerden que 4 kilos es ya un bebé macrosómico. ¿Se acuerdan de nutrición? Lo que hemos hablado, los chicos que, por Bernardo, Nico, Karen, acuérdense que hablamos del chico macrosómico con respecto a la insulina, porque en la vía intrauterina no hay hormona de crecimiento. El bebé tiene insulina como hormona de crecimiento. Entonces la insulina es anabólica, genera justamente un crecimiento mayor. Ni hablar si es hijo de madre diabética, donde va a tener más insulina y el bebé va a ser más grande. Por eso va a pesar más de 4 kilos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, ahora, ¿cómo medimos el perímetro cefálico? Generalmente el perímetro cefálico se mide a través del plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt que pasa por encima de la órbita, por encima del borde del conducto auditivo externo y la protuberancia occipital. Eso se denomina plano de Frankfurt. Entonces yo voy a pasar por encima justamente de la raíz orbitaria, por encima del plano de la auditiva y me da justamente 35. ¿Ven? Con el centímetro me da justamente 35 centímetros. ¿Quieren ver? Hacerlo, ahí lo si le da 34,5 da. Ya una. Y danese, acordate, plano de Frankfurt, vos vas a decir borde superior de la órbita, pasás por el conducto auditivo, por encima del conducto auditivo y el occipital. Y eso te genera un plano por donde vos vas a medir el perímetro cefálico. ¿Sí? ¿Se da? ¿Te quedó bien? Bien, 35. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Evalúen. No sé si se dan cuenta, ustedes se acuerdan del plano. Viendo, marcando el perímetro cefálico, ustedes ya memorizan el plano de Frankfurt. Eso pregunta de examen. ¿Qué es el plano de Frankfurt? ¿Se van a dar cuenta? Ves que estás haciéndolo por encima de la órbita, por encima del conducto auditivo externo y por el occipital. Cuando llegaste tienen que quedar en 34,5. ¿Sí? ¿Bien? Bien, 4, 5, 6, 7. Muy bien.
Perfecto. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir ahora. Preguntas en casa. Los escucho antes de seguir a la segunda estación de lactancia. No, ninguna, Guilla. No, Guille, estamos bien. No, Guille. Bueno, vamos a venir un poquito más adelante. Y se van a sentar dos acá. ¿Sí? Y vamos a observar ahí estamos. Vamos a trabajar con un asesoramiento de lactancia materna. ¿Bien? Traiga la hojita que yo les di, cuadernillo, la hojita donde tiene la de lactancia materna, justamente. Bien. En esta parte, lo que vamos a hacer justamente es un asesoramiento. Terminamos con la recepción del recién nacido, ¿no? Y al terminar con la recepción del recién nacido, nosotros decimos que tenemos dentro de la primera hora que colocar al bebé con su mamá, que se llama la hora de oro, ¿sí? Para justamente garantizar el apego o el vínculo madre-hijo, que es el binomio. Bueno, ustedes tienen ahí dos glándulas mamarias para utilizar una campaña de promoción. ¿Ven? Dos glándulas mamarias de tela, donde ustedes van a tratar de explicar a, por ejemplo, a una mujer, ustedes son las doctoras, a una mujer cómo le explicarían las partes de la mama, cómo está conformada la mama, y ese es el objetivo, ¿sí? Conocer desde afuera y cómo va a succionar el bebé. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que explicarle. Justamente cómo va a ser la succión y cuáles van a ser justamente las técnicas de amamantamiento. A ver, ¿quién se anima a explicarle, en primer lugar, a una mujer cómo es la mama? A ver. Karen, dale, anima, a ver. Agarra la mama de tela y explica. ¿Qué vemos la mujer en la mama de tela? Que se ve ahí a la cámara, ¿no? Están los chicos viendo. Acá tengo la mama. Podemos empezar a hablar sobre la anatomía de la mama, que acá va a empezar con la areola, como llamamos acá. Acá sería el peso. Es por acá que vamos a ver los conductos de donde va a salir la leche materna. ¿Dónde va a ser acá se llama la pega con el niño? ¿Cómo sería la parte de cada día no nos pega materna, pega de niño? ¿Cómo sería acá? No, ¿Cómo? Yo no entiendo la que vos querés decir. En realidad el pezón, eso se llama cribado del pezón. Ah, claro. El cribado del pezón son las perforaciones que tiene el No, pezón. por donde el chico, el bebé va a Succionar. Ah, claro, sí, claro. No va a hacer foto de la... No, exacto, muy bien. Va a ser solamente con el pezón. Exactamente. Entonces tenemos que usar a la madre cómo va a ser la madre para La lactancia, cómo le va a tener que alimentar al bebé. Entonces, bien, no va a tomar toda la areola, sino que toma el pezón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la acción de mamar? Ustedes en la lámina tienen que la acción de mamar implica que la succión justamente implica que cuando el pezón entra en la cavidad bucal del bebé, la lengua protruye al pezón hacia el paladar duro y eso genera la extracción de leche. Uno de los estímulos de la extracción de leche. ¿Bien? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, le indicaríamos a una mujer que dé la lactancia? ¿Cuántas posiciones puede haber comunes? Yo pienso que hay esto así. Bien, la cunada. Hay otro así. Sedentación. Esa se llama sedentación. ¿Sí? Hay otro así. Yo conozco el nombre que sería así. El peloteo que va de mama en mama. Le va dando una mama a otra. La otra. A ver, pásale. El apneo. Bien, va de mama en mama. Usar la mama esa, usted a una paciente le van a sacar su mama.
usted tiene que usar la mama de tela para aplicarle la Sí, mama. claro. Entonces, ¿cómo hacer? Claro, ¿entendés? Entonces, por eso usamos eso. Entonces, ¿cómo le explicaría a una mujer embarazada que tiene que saber cómo dar Pero lactancia? si usamos a una cocina o no, el bebé de la madre podemos dejar como suave. Claro, entonces, por ejemplo, la de cuneo. No, A ver. vamos a hacer con el nene que Claro, a ver, hacelo, Cami, a ver. Pero pone sobre su mano Sí. y tiene que abrir el tocar así el pezón. Eso, muy bien, en la última hoja la tienen que ir en la posición de danza. La madre abre el ¿podemos pezón. hacer así? En Sí. este momento acá, porque Claro. yo he leído en algún momento que esto de alguna manera iba a interrumpir el pasaje de leche. Exacto. Pero sería, lo mejor sería que sea así, y no. Exactamente, así. Exactamente como exactamente. Eso se llama posición de danza. ¿Sí? Claro. Así. ¿Está? Exactamente. Esa es la mejor. Esa es la manera correcta. La danza. Bien. Y que trate de ponerle la cabecita para arriba. Y el pezón hacia abajo. Así. Bien. Con una glándula y una otra y otra. Va intercambiando. ¿Sí? Perfecto. Posición de sedestación. ¿Cuál sería la posición de sedestación? Lo hacemos sentar con la glándula mamaria. A ver, le explicamos. Derecha. Derecha. Pero no en una mesa. Sino que vos lo tenés que tener Claro, en la rodilla. en la rodilla o apoyado contra tu brazo y Claro. tu cuerpo y le das. ¿Entiendes? Sobre la rodilla sería tuya, ¿sí? Y le das el pezón. Poner la rodilla, hágalo como lo tienen que enseñar. Ustedes están haciendo una campaña de promoción antes del embarazo. ¿Cómo le van a explicar a la mujer? ¿Sí? Primero lo sentás Sí. derecho y la mamá así. Pero sobre tu rodilla. Sobre tu rodilla, bien. Y la otra es la posición de cuna, cunado. La más común esa. ¿Sí? Bien, y con la mama, posición acunado. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver de importante de la lactancia materna? ¿Qué pasaría si la madre no puede dar leche? Porque tiene HIV. Hay que utilizar fórmulas. Se llaman fórmulas lácteas que reemplazan a la leche materna y que van a tener las mismas calorías, los mismos suplementos alimentarios, etc. Bien. ¿Qué pasaría si es un prematuro? Si es un prematuro, el calostro va a tener mayor cantidad de proteínas, porque justamente recuerden que necesitamos mucha más proteínas para darle la estructura que necesita ese bebé que es prematuro para su crecimiento y desarrollo. Y también, si no le puede dar lactancia, viene una fórmula láctea, ¿sí? Como la fórmula de inicio, que viene justamente para prematuros también. ¿Bien? Las fórmulas que son como leches artificiales, en estos casos que la madre no pueda, porque tiene una patología, porque tiene un pezón agrietado, porque tiene que trabajar, entonces tiene que dejarlo con una niñera, a la hora que no está le da la fórmula. También acá hay manera de que una madre que tenga mucho leche haga. Le extraiga, Sí, exactamente, sí, muy bien. Se puede extraer, está el aparato, yo lo quise comprar y no conseguí en ningún lado, yo lo quise comprar y no conseguí, pero también, fíjense, yo les voy a mostrar en el libro, este libro lo usaba yo cuando era tutora, que es nutrición, cuando le hacía, teníamos 2 talleres de nutrición sobre esto, les dábamos, por ejemplo, fíjense, acá tenemos 2 técnicas para sacar leche. Enseñarle a la mamá en promoción de salud a cómo sacar leche. ¿Ven? Por ejemplo, la primera, cómo extraer con la posición de dancer, aplicamos sobre una ollita, para después volcarla a la mamadera. ¿Ven? Con la posición de dancer. ¿Está? ¿Ven acá los chicos el libro? ¿Sí? Con la posición de dancer, la madre apoya y vuelca la leche justamente sobre el recipiente. ¿Está? La otra posición es el método de la botella caliente. Es un método muy antiguo, donde se hierve, el agua no está tan hervida, se vuelca una botella, ¿sí? Esa botella se larga, se la deja un ratito, se larga la botella, el agua caliente de la botella, y luego la madre coloca la botella caliente sobre el pezón y ahí empieza a salir la leche. ¿Sí? Es un método casero en el caso de que no tengamos el sacaleche. Hoy se vende en cualquier lado el sacaleche. Pero bueno, estas son técnicas antiguas, ¿no? Que usaban justamente para sacar leche. Y después ustedes tienen el cuaderno del alumno, justamente de nutrición,
vienen las pautas básicas para garantizar, o el decálogo, que yo se lo voy a leer para todos ustedes, es el decálogo que está en el cuaderno del alumno de nutrición, que habla sobre cuáles son los 10 pasos hacia una lactancia natural y feliz, que es del año 1989 la declaración. Dice, todos los servicios de maternidad y atención a los recién nacidos deberán cumplir los siguientes pasos. El primer punto dice, disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud. Es decir, que hay que tener una política, ya sea en el hospital donde trabajemos, en la salita donde trabajemos, en la clínica donde trabajemos, por escrito de cómo tenemos que capacitar al profesional de salud para que le explique a la futura madre o a la madre de la lactancia. ¿Sí? Hay que tener una política por escrito. En segundo lugar, dice capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica esa política. Entonces, si yo voy a poner una política en mi lugar de trabajo, tengo que capacitar a todo el personal de salud del área de maternidad para que justamente se pueda poder llevar adelante esa política, ¿no? El tercer punto dice informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. Es decir, hay que enseñarle que es una forma natural, que no es patológica, que no es un recurso renovable, ¿sí? Es decir, no utilizamos nada artificial. ¿Tá? La número 4 dice ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la hora siguiente al parto. Recuerden la hora de oro para garantizar el apego, la conducta, el vínculo materno. La número 5 dice mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia, incluso si han de separarse de sus hijos. Por ejemplo, si se tienen que separar porque tienen que ir a trabajar, vemos sacar la leche y después esa leche se la pueda dar la niñera, etc. Antes de recurrir a las fórmulas. ¿Sí? Antes de recurrir a la fórmula, tratar de que la madre aprenda a sacarse la leche para los casos cuando ella está ausente. ¿Sí? Por otro lado, no dar a los recién nacidos más que la leche materna sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que esté medicadamente indicado. Es decir, el niño hasta los 6 meses toma leche materna, no importa con un día de calor hoy, si no tiene, si está dentro de los primeros 6 meses, no le voy a dar agua, porque la leche materna suple los requerimientos hídricos, proteicos, como así también calóricos. Entonces no tengo por qué darle agua, serenado, etc. Con la lactancia materna alcanza y sobra. ¿Tá? No le voy a dar nada hasta después de los 6 meses, solo la lactancia materna. La número 7, facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día. Es decir, apenas nace, ya tiene que estar en maternidad en conjunto, en internación en conjunto se llama eso. Número 8, fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite. ¿Sí? Cada vez que la madre pida asistencia, hay que enseñarle y hay que explicarle. La número 9, no dar a los niños alimentados del pecho, tetino o chupetes artificiales. No se recomienda más la Asociación Argentina de Pediatría el uso de las tetinas o los chupetes por el daño que justamente pueden generar a nivel de la dentadura. Como así también las tetinas, si se acostumbra al bebé, muchas veces puede dormirse con la tetina y ese líquido, esa baba, ese líquido que se va a generar de secreción puede ir al conducto por la trompa Eustaquio, puede ir al oído interno y puede generar otitis media. Y es muy común ver eso en pediatría. ¿Sí? Y después fomentar al establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural para que se pongan en contacto con estas madres que egresan del lugar. Es decir, una vez que la madre se da el alta, explicarle, darle todo y decirle, mira, acá hay un grupo que te va a apoyar las veces que sea necesario. ¿Vamos? Ahora, relacionando este tema con sistema endocrino, ustedes fíjense que cuando ponen en contacto al bebé, tenerlo ahí. Ustedes ponen en contacto al bebé con la mamá, ¿sí? Están estimulando la producción de hormonas. Están estimulando, justamente vamos a suponer, Karen está dando la lactancia a su bebé, ¿sí? El bebé con la succión está estimulando el hipotálamo de Karen a que libere una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina va a ser liberada a la neurohipófisis y de la neurohipófisis va a recorrer el torrente sanguíneo hasta que llega a la glándula mamaria de Karen y actúe sobre las células mioepiteliales del asino mamario para favorecer la eyección de leche. También la succión del bebé
está estimulando al hipotálamo de Karen a que libere justamente a el factor liberador de prolactina por el sistema portovenoso a la adenohipófisis y que estimule las células lactotropas para liberar prolactina. La prolactina se vuelca al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo llega a la glándula mamaria, a la sino mamaria, a la célula epitelial que produce leche. Entonces fíjense cómo justamente ocurre eso. Es lo que está en el pizarrón. ¿Ven? Me voy para el pizarrón para que vean en casa qué es lo que habíamos dibujado hoy. ¿Ven ahí en casa el pizarrón? Sí, Guille. Es decir, la succión es el estímulo directo a que el hipotálamo libere por el núcleo supraóptico oxitocina a la neurohipófisis y de la neurohipófisis, la oxitocina por eso es considerada una neurohormona. La oxitocina se libera de la neurohipófisis a la sangre y de la sangre va al asino mamario. Dentro del alveolo mamario ustedes van a tener el epitelio, las células cúbicas que producen leche y alrededor tienen las células mioepiteliales. Entonces la oxitocina va a llegar justamente, como ustedes ven ahí, a las células mioepiteliales. ¿Ven? Se vuelca el torrente sanguíneo, llega a la glándula mamaria y actúa sobre las células mioepiteliales para favorecer la eyección láctea. Guille, ¿podés sacar, perdón, disculpa, ¿podés sacarle una foto a ese y subirlo al grupo? Sí, ahora después lo saco. Gracias. Después, la succión también lo que está haciendo es al hipotálamo estimular para que libere factor liberador de prolactina. Factor liberador de prolactina, que actúa sobre la adenohipófisis, sobre unas células que se llaman lactotropas. ¿Bien? Y esas células lactotropas liberan prolactina, la prolactina se vuelca al torrente sanguíneo y va a ir a la célula epitelial. Es decir, acá tenemos la célula epitelial. Que la célula epitelial es la que produce la leche. Y esa justamente es la unidad mamaria. ¿Sí? Entonces todo esto es un circuito neurofisiológico que activa justamente la producción de hormonas y la activación del reflejo de lactancia materna. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? En casa una pregunta, después mando una foto de esto, Ana. ¿En casa vamos bien? Sí, Sí, Guille. vamos. Bien. Y ahora, para terminar, vamos a la última estación, ya que estamos ahí. La última estación que tenemos es la de la consulta adolescente. A ver, acá aquí hay una médica. Se va a parar allí una médica. Una médica y una mamá. Karen, quédate ahí. Ustedes dos, a ver. Francina, vamos a ver la mamá del paciente acá. Sentate ahí, claro. Acá tenemos el paciente Matías, de 12 años. ¿Está? Tenemos al paciente Matías, de 12 años. Camila, vas a ser la doctora. Y vos traes a tu hijo a la consulta porque dice que es el más bajo de la clase y le está doliendo un testículo. Doctora, ¿cómo empezaríamos a resolver esta unidad? Ese problema. Nos fijamos en la edad que tiene, si pasa, si su estadio de cana por ahí de abajo está. Bien, a ver. Primero te vas a fijar la talla de él. Primero tenemos dos temas que tratar. Primero tenés que tratar la talla baja. Y el son dos que ella viene porque dice que el nene o el puber tiene dolor en el testículo y tiene una talla baja porque es más bajo la clase, no la de peso. Entonces, vos tenés que ir enfocando a esto. Entonces, primero, para la talla, ¿qué haríamos para saber si es más bajo? Lo vamos a medir.
Vamos a medir en una cinta, es decir, justamente en un periómetro, lo vamos a medir, y a esa medición, ustedes tienen la fotocopia, yo le puse el de mujer nomás, pero la medición de estatura, ustedes tienen una curvita, ¿ven? El resultado lo van a ver si cae entre el percentilo 3 y el percentilo 95, o el percentilo 97. La misma curva de mujeres que tienen ahí es la misma para el varón, para la talla. Entonces vos lo primero que vas a hacer es ver si la estatura de Matías cae dentro del percentilo 3 o del percentilo 97. Si cae dentro del percentilo 3 o del percentilo 97, quiere decir que está bien. Está dentro de la normalidad, no importa que sea bajo, él se piensa que es bajo, pero está dentro de la normalidad. ¿Y qué es un percentilo? ¿Cómo definimos un percentilo? Una unidad de medición estadística a ver, como que, no me sale la palabra, pero como que tantos niños de esa edad y de esa altura van a estar igual que él. No me sale la... Claro, está perfecto lo que decís Bernardo, es decir, es una unidad de medición, estadística, estamos de acuerdo ahí. Y lo que vos querés decir es que un percentilo es una unidad estadística que ubica a un parámetro determinado por encima o por debajo de él. ¿Sí? Porque vos lo estás comparando con el resto de la población. ¿Tá? Entonces vos tenés percentilo de 3 al 97 normalidad. Si está por debajo del 3 quiere que algo está pasando. Si está por encima del 97 quiere decir algo está pasando. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces bueno, vos primero lo vas a medir. Y después vas a consultar el blanco genético. ¿Sí? ¿Hay alguien en la familia que sea bajo? ¿Cómo? A ver, sí, decilo. No, yo iba a preguntar si tenía alguna Perfecto, vos preguntarías si tiene alguna influencia genética. Perfecto. ¿Cómo serían los padres, los abuelos, los porque hay personas que son chiquitas. Exacto, por genética. No, eso no es fácil. Exactamente, perfecto. Muy bien, la genética también hay que preguntar. Bien, pero ¿qué le vas a decir vos? Ahora te vas a la última hoja. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que justamente él tiene 11 años, decimos. ¿No? Y si ustedes ven en la última hoja, ustedes tienen la comparación de la velocidad de crecimiento entre una mujer y un varón. Entonces, fíjense que la mujer a qué edad hace el estirón puberal. A los 12. A partir de los 12 años ya hace el estirón. Ve que la curva aumenta a los 12. Máximo 14 termina a caer. ¿Sí? A los 12 años la mujer hace el estirón puberal, lo que se llama el catch-up fisiológico, que es la última curvita. La curvita que tienen comparando, ¿ven? El pico máximo. ¿Y el hombre a qué edad hace esa curva? A los 14. Entonces, tengo algo, ¿qué le voy a decir a la mamá? ¿Qué le va a decir vos a la mamá, Francina, con respecto a la altura? Que no se preocupe. Claro, no se preocupe que todavía no está en el rango de desarrollo. Sí. Le falta. El desarrollo está. Cambiamos la palabra. Que no se preocupe porque todavía está en periodo de crecimiento y desarrollo. Que todavía no realizó el estirón puberal. Que todavía está en etapa de producción de hormonas. Porque ese estirón puberal lo van a dar la hormona de crecimiento, las hormonas sexuales y las hormonas tiroides. ¿Vamos? Entonces vos te decís, mamá, mirá, no te preocupes, en tu familia no hay nadie de baja talla, por lo tanto, la estatura recién tiene 11 años, el estirón lo van a hacer a los 14, los varones, un poquito antes, ¿sí? Las mujeres son las que lo hacen más rápido. Entonces no te preocupes, ya va a crecer. Está en un periodo donde las hormonas están trabajando, su hormona de crecimiento, su hormona tiroides, sus hormonas sexuales, ¿sí? Y por eso probablemente, como están trabajando las hormonas, esté teniendo dolor testicular. Porque ¿qué es lo primero que le pasa cuando entra en la pubertad el hombre? El aumento del tamaño del testículo. Muy bien, Francina. ¿Y por qué aumenta el tamaño del testículo, aumenta en el hombre? ¿Cómo, Karen? Sí, se está produciendo la hormona, pero ¿qué otro dato más importante? La espermatogénesis, exactamente. Aumenta el volumen testicular porque justamente está cubriendo la espermatogénesis. ¿Sí?
Entonces no nos tenemos que preocupar, no hay datos genéticos, es normal. ¿Y qué tendría que evaluar vos de Tanner? Para ver si está maduro. Entonces, como ves el de Tanner, ¿qué evalúa el de Tanner en el hombre? Si tiene aumento, si tiene el vello moderal, el tratamiento del pene, del glande. Claro, es decir, evalúa tamaño de testículo, ensanchamiento del pene y vello pubiano. Esos tres parámetros. Y en la mujer, ¿qué evalúa el de Tanner? Botón mamario, que es el inicio de la pubertad, es decir, la glándula mamaria, por ende, y el vello púbico. ¿Bien? ¿Entienden? Esto después lo vamos a cerrar, la clase de crecimiento, con cuestiones. Ahora, ¿qué otra pregunta? Vamos al carnet de vacunación, lo último que nos queda. ¿Qué otra cosa? Estamos en un control pediátrico. ¿Qué le vas a preguntar ahora? Tiene 11 años. Mamá, ¿tiene todas las vacunas su hijo? ¿Qué le va a decir? Si trajo el calendario. Muy bien. Mamá, ¿trajiste el calendario? ¿Trajiste el carnet de vacunación? ¿Lo trajo o no lo trajo? Sí. Bueno, ¿su hijo tiene todas las vacunas? ¿Sí o no? ¿Qué le parece? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿vos qué le vas a decir? Mamá, a esta edad le corresponde. ¿Qué le correspondería a los 11 años? Viene a la consulta y tiene 11 años. El refuerzo de la neumococo. Es la de los 12 meningos. Meningococo. Refuerzo de la meningococo. A los 11 años, ese refuerzo de la meningococo en realidad es para los niños que no tienen aplicación de la dosis de los 3, 5 y 15. Vieron que esto es muy nuevo, la de la meningitis. Entonces, justamente, para los niños que no tengan o que les falten una dosis, a los 11 años se le coloca esa única dosis contra la meningitis, la membreo. ¿Sí? ¿Qué otra más se aplica a los 11 años? Si no lo tiene, se inicia todo el... Una sola dosis. Ah. En la membreo una sola dosis. En otros casos sí. La hepatitis se inicia de 0. Que de 3 dosis. La triple bacteriana. La triple bacteriana, difteria, tétano, pertussis. Bien. La cuádruple. La cuádruple. ¿A los 11? Si no es el refuerzo de la quíntuple. A los 11, ¿no? El virus del papiloma humano, Guillermo. Bien, el virus papiloma humano. El virus papiloma humano, sus 2 dosis. Tanto hombres como mujeres. Bernardo, el refuerzo de la quíntuple es la triple. Sí, ahí lo estaba leyendo y me confundí yo. También el refuerzo de la fiebre amarilla. No, la fiebre amarilla solo si viaja. La fiebre amarilla solo es endémica o cuando viaje. Sí tenés que tener en cuenta que ¿qué le va a decir ahora la mamá? Bueno, tiene 11 años, tiene que tener colocada, dijimos. La membreo, la meningitis, si no se colocó el plan anterior. Tiene que tener refuerzo de la triple. Perdón. Tiene que comenzar con calendario de triple viral si no se colocó. La triple viral, sarampión, sarampión, parotiditis. Eso me fue, SRP, sarampión, rubiera y parotiditis. El refuerzo, si no tiene colocados sus previos. La triple bacteriana y en este caso la HPV que era obligatoria. Mujeres y niños, 2 dosis. La triple bacteriana celular, ¿no? La celular es para embarazadas. ¿Sí? Y ahora, si vive en una zona endémica como esta zona, Santa Fe, Buenos Aires, ¿qué otra vacuna hay que indicarle? Y trabaja en el campo. Fiebre hemorrágica argentina, muy bien. Ya a los 15 años. Bien. ¿Y qué le diría ahora a mamá? ¿Qué otra vacuna? Vos, bueno, tenés todas las vacunas completas. ¿Cuándo le tocaría vacunarse de vuelta a este niño, a este joven? A los 15, a partir de los 15 es una vacuna. Adulto. ¿Y cuál es refuerzo? ¿Y cuál era más importante que tenía que colocarse a partir de los 15 años por refuerzo? La doble. Ahora en vez de decir triple, doble bacteriana. Difteria, tétano, la del tétano. Y a partir de ahí está 10 años. Si trabajan... En el caso de que nos pondría que no trajo el carnet de vacunación o lo perdió o algo, no se sabe qué vacunación, ¿qué se haría?
y se tendría que empezar todo de vuelta, pero hoy está el sistema informatizado. A todas las computadoras me salimos. Es raro, está el SICAP. El SICAP te registra todo, pero si no tiene carnet, bueno, tendría que, en el caso de Lara, si pasa que no tienen carnet, por ejemplo, vamos a la UP de Lara, si te dice no tengo el carnet, bueno, le va a tener que poner la gamma globulina y le va a tener que poner la vacuna igual, porque no sabe, no puede correr riesgo, ¿sí? Si quiere o no quiere la vacuna para lo que es el tétano, ¿sí? En ese caso, tenés que priorizar la gamma globulina y la vacuna, las dos cosas. ¿Entienden? Bueno, con eso estamos un poquito integrados la idea del trabajo que teníamos que hacer hoy en prácticas. Mañana, ¿cómo ¿Sí? va a ser? Mañana el mismo horario de siempre, nutrición, crecimiento, volvemos a los mismos horarios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta, chicos? ¿En casa? Ninguna, Guille. Bueno, No, Guille. lástima que no pudieron estar, pero bueno, ya vemos si haremos en algún momento de vuelta. Tienen que, para participar en estos encuentros, salir un poco de la teoría general. ¿Sí? Y la práctica es otra cosa, totalmente diferente. Sí, obvio. Sí. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿sí? Seguimos mañana con las clases habituales. ¿Sí? Excelente, Guille. Nos vemos. Muy bien. Adiós. Gracias. Chao, Guille. Gracias.